Psicólogo, para hablar de un tema muy particular que tiene que ver con la, no sé si se dice de esta manera, misofonía, específicamente, una palabra que últimamente ha tenido un alcance importante en cuanto a los medios de comunicación, porque esto lo padece Natalia Oreiro específicamente, y bueno, esto lo ha puesto en el tapete. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Tanto Walter Zurdo, Alejandro Dreschel lo saludan desde Diario 6, doctor. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de esta palabra que algunas personas se han enterado justamente por este caso tan resonante a nivel nacional, ¿no? Es misofonía, así es, ¿no? Así es, así tal cual, con acento en la I. Bueno, la misofonía, según indica, si tiene tratamiento, justamente el tema de las personas afectadas por la misofonía sufren de una intolerancia a determinados sonidos cotidianos, como el goteo de una canilla o la respiración de otra persona. ¿Es así? ¿Esta es la patología, vamos a decirlo? Sí, pero todavía no le calza el concepto de patología, por un lado para no estigmatizar a las personas que lo presentan, pero sí es un trastorno que se caracteriza por la experiencia desagradable a un nivel fisiológico, emocional y o conductual frente a determinados sonidos tal cual, cotidianos. Y cuando me refiero a esos niveles, desde el punto de vista emocional, puede provocar desde un disconfort a un estado de ansiedad. A nivel fisiológico, corporal, esos estímulos sonoros pueden provocar aumento en la frecuencia cardíaca, sudoración o aumento en la frecuencia de la respiración. Y por último, en el plano conductual, pueden producir situaciones de irritación, como que la persona se levante y se va del ambiente donde se produce ese sonido, a conductas ya de irritabilidad, tanto a nivel verbal e incluso a nivel físico. Bien, por supuesto es involuntario. Sí. Doctor, ¿cómo le va? Walter lo saluda. Doctor, ¿hace cuánto tiempo que se descubrió esto? Y hay descripciones que se remontan al año 1997, pero como entidad, para distinguir lo que se conoce como hiperacusia, que son aquellas personas que son sensibles a estímulos sonoros normales. Sí. Por primera vez en el año 2002. La misofonía, digo, que según lo que usted nos está relatando, digo, puede incluso hasta disparar otras dolencias, otras enfermedades de alguna manera, por ejemplo, migraña, o puede estar relacionado a como que sea como un disparador hacia ellas. No, en principio se lo interpreta como, bueno, por definición de la palabra griega misosifonía, es una aversión a determinadas voces y sonidos. Se le considera como un trastorno con una base neurológica y una base psicológica. Sí. Y el impacto que produce, bueno, es más que nada a nivel funcional. Esto es motivo de divorcio o de mudanza de ciudad o de casa, por esa intolerancia que puede presentar la persona. Entonces tiene un alto impacto en la autonomía de la persona. Gente que evita ir al cine para no escuchar el sonido de la masticación de un pochoclo, por ejemplo. Pero no está asociado a enfermedades neurológicas. Y a veces es difícil para el médico distinguir si se trata de un trastorno psicológico, psiquiátrico, como ansiedad, aunque puede estar asociado a esas condiciones. Claro, también. Usted lo decía, doctor, por ahí también el comer pochoclos, hasta que una persona esté comiendo, escuchar ese sonido le puede producir un poco eso también. Y qué difícil para los profesionales, para los médicos, poder detectarlo, ¿no? El solo hecho de decir, bueno, si persona va con distintos síntomas, ¿cuáles son las pruebas que se les realiza? Lo llamo prueba, no sé en la parte médica cómo se llama, ¿no? Pero para saber si esta persona tiene esta misofonía. En realidad es la presencia de síntomas, no hay examen complementario para esto, sino es un buen interrogatorio de parte del médico para diferenciar de ciertas condiciones, sobre todo psiquiátricas. Incluso puede estar asociado a la misofonía a autismo, que es una condición neurológica. Pero es producto
un interrogatorio donde se diferencian de esos cuadros psiquiátricos. No hay un examen complementario, llámese análisis de sangre, orina o imagen de cerebro que lo pueda confirmar. ¿Tiene tratamiento esto? Perdón, disculpe. ¿Tiene tratamiento esto? Tratamiento, bueno, hay, digamos, como ustedes verán, en términos médicos es una condición que no tiene muchos años y en los años recientes se han puesto en evidencia por estudio de cómo funciona el cerebro a través de imágenes, cómo se conectan determinadas áreas del cerebro que están sobreestimuladas, pero no mucho más allá de eso. Y en cuanto a tratamiento, no hay todavía grandes estudios con grandes poblaciones que presenten estos síntomas como para tener un dato con mucho peso y rigor científico. Hay intentos de uso de fármacos, sobre todo cuando los síntomas son muy severos y a nivel fisiológico, y lo que más eficacia ha demostrado es un tipo de psicoterapia que es la terapia cognitivo-conductual, donde se le enseñan ciertas medidas a estos pacientes, ya sea para o mitigar el síntoma, tratar de evitar el disparador o solapar ese estímulo. Por ejemplo, si dentro de la familia hay alguien que hace ruido al comer, una alternativa es poner una música de fondo que tape la percepción de ese sonido. Terapia cognitivo-conductual es lo que más está mostrando eficaz. Bien, doctor, usted es neurólogo profesional y la pregunta es la siguiente. No sé si las personas que comienzan a experimentar todo esto van directamente al neurólogo o van por ahí también por alguna confusión, ¿no? Al psicólogo o al psiquiatra, porque por ahí piensan que es otro problema, ¿no? Bueno, de ahí la siguiente derivación, ¿no? Sí, el punto es, bueno, primero, hay diferentes manifestaciones. O sea, para las personas puede ser algo menor, que no le dispare en general la consulta, o síntomas severos, y dentro de estos en algunos puede producir vergüenza y no consultar. Y en aquellos que consultan, donde el médico va armando un poco la presentación clínica, pueden meterse componentes de otras condiciones, entonces ser interpretado como, por ejemplo, un fenómeno de ansiedad, como un síntoma más de ansiedad. Y es una condición por sí misma. A veces puede surgir en un interrogatorio como un comentario al pasar y nosotros los médicos no lo identificamos. Claro, evidentemente también es un tema que se está viendo realmente. Consultarle, ¿puede haber personas que lo padecen y no saben identificarlo, digamos? Sí, mayormente, sobre todo a partir de este tipo de movilización, la gente empieza a identificar y decir, yo tengo algo de esto. Claro. Y puede generar la consulta. Mayormente comienza a final de la infancia o en la adolescencia. Y muchos pacientes demoran 30 años en tener un diagnóstico. De algún modo se han habituado a presentar el síntoma y lidiar con él. Bueno, por ahí siempre, nosotros creo que todos tenemos un poquito de algo, ¿viste? Sí. Cuando escuchás un tenedor que se raya, cuando escuchás algo que vos decís, ay, no lo tolerás, ese ruido, por favor, la puerta esa, por favor, ponele aceite, no la tolero más, el ruido o el viento. Nosotros todos, creo, los seres humanos tenemos algo de todo esto, doctor, ¿no? Sí. Absolutamente. No nacemos perfectos, somos perfectibles y una cosa es considerar estos espectros donde una persona puede tener síntomas de misofonía a un cuadro ya muy definido y con una repercusión seria a nivel fisiológico. Episodios donde la persona, además de esa intolerancia, tienen una descarga autonómica. Esto de que sudan, aumenta la presión, la frecuencia cardíaca, la ventilación. Bueno. Es todo un espectro. Misofonía, así es, Walter, entonces, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el trastorno de esta situación. El ruido de la masticación de la persona, el goteo de una canilla, por ejemplo. ¿En qué otros casos más se da, doctor? Pueden ser bien sonidos humanos. Mayormente son dentro del ámbito familiar. Curiosamente, los pacientes que padecen esto pueden escuchar a un hermano masticar y provocar este rechazo, pero si son ellos los que hacen el ruido, no genera esa intolerancia. Como hay una película reciente
incluso estuvo nominada la actriz, la protagonista en los últimos premios Oscar, Sí. donde justamente trata de esto, es una profesional de la música, directora de orquesta, y que no soporta el sonido del metrónomo. Claro. Los sonidos no son tanto por su naturaleza, sino por lo que representan para la persona o por la fuente que es la persona que genera el sonido, lo que representa para este paciente. Bien, De lo más variado pueden ser los sonidos. tal cual. Muy bien, doctor. Agradecerle por su tiempo, Sí. agradecerle por hacernos conocer un poco y por supuesto a la teleaudiencia Sí. también y por estos minutos. Doctor Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Ahí estábamos Bueno, hablando. Misofonía. se Esto llama. nos hace también tirar preguntas, Alejandro, a Sí. la teleaudiencia en estos Sí. 40